Vamos entonces con la pregunta de la hermanita Josefina de Argentina, que dice: ¿puede por favor explicar el versículo de 2 de Corintios 3, 6, que dice: el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica? Dice, porque muchos que se creen cristianos dicen que no necesitan leer la Biblia porque se guían por el espíritu y se justifican con ese versículo. Muy bien, sí, es verdad, así dicen algunas personas. No se dan cuenta siquiera que lo que están diciendo es una absoluta herejía, una blasfemia, un insulto a Dios, un escupitajo al Señor Jesús y a su palabra. La Escritura dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. De hecho, en el Apocalipsis dice: y vi su nombre, y su nombre era el Verbo de Dios. ¿De quién habla? De Jesucristo. La palabra de Dios, ese es su nombre. Y el Espíritu es la palabra, el Espíritu Santo es la palabra de Dios. O sea, no se puede separar la palabra de Dios de lo que es Dios, porque en sí el Espíritu es la palabra. Muchos versículos lo dicen. No abundo para avanzar en el tema. Creo que todo el que es cristiano lo sabe. Entonces, es una absoluta blasfemia y una grosería que uno que se diga cristiano diga: yo no necesito leer la Biblia. Uy, no, pues lo que estás diciendo es: a mí no me interesa Jesús y lo que diga. ¿Para qué? Lo que pasa es que, como bien dice la hermana, esos tales se quieren justificar de su flojera, de su tibieza, de su falta de amor a Dios, de su desdén a la palabra, de su vida mundana de pecado que llevan, porque nadie que no lea la Biblia lleva una vida santa, déjame te lo digo. No puede. ¿Por qué? En la Biblia está el manual para andar santamente con Dios. Si no leen el manual, santamente con respecto a qué andan. ¿A Buda? ¿A Aristóteles? ¿A un filósofo moderno? ¿A Gandhi? ¿A quién? No pueden andar santamente si no saben cómo dice la Escritura que es santamente. Son mandatos de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y no quieren venir a mí para que les dé vida. De hecho, también el apóstol Pedro dice: y glorificad a Dios en vuestros corazones, estando siempre preparados para saber dar defensa con mansedumbre ante cualquiera que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad preparados en la palabra. Hay muchas partes donde la Escritura nos dice que debemos de escudriñar la Escritura. El Señor Jesús dijo también, y va directamente para esos tales: mucho erráis por eso, por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Así de sencillo. Es que yo no necesito leer la Biblia. Pues mucho erráis por eso. En otro pasaje dice el Señor: ¿no os dije que mucho erráis por eso? ¿Por ignorar las Escrituras y el poder de Dios? Es algo lógico. Pero dice la Escritura, hablando del necio, que el necio no le gusta la sabiduría, sino que su necio corazón se descubra. No entiende un necio que precisamente para ser entendido en las cosas de Dios se debe de conocer la palabra de Dios. Entonces, pues no se puede convencer a una persona que anda en esa necedad. No son cristianos, no tienen espíritu de Dios. Dicho esto, ahora vamos más exactamente a la doctrina que atañe a este punto. Porque no es nada más como que sustentar que sí manda a Dios escudriñar la Biblia y leerla. No. Aparte vamos a ver por qué tuercen ese versículo de 2 de Corintios 3, 6. Cuando la Escritura está hablando ahí de que la letra mata, no está hablando de la letra en sí, en general, de la Biblia. No. Está hablando de la letra del antiguo pacto, que era un pacto basado en mandamientos escritos en letras, que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, dice la Escritura. Había que hacer esas cosas y todas y cada una de las cosas escritas en el libro de la ley, y el que no sería maldito. Ese mismo versículo que nos dice hermanita Josefina, en sí mismo ahí dice, el cual asimismo nos hizo competentes de un, subrayen eso, de un nuevo pacto no de la letra,
un nuevo pacto, no de la letra. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí al decir nuevo pacto, que no es de la letra, ya está hablando de que con la letra se refería al antiguo pacto. Y aclara después, sino que es del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, hay muchos pasajes más que nos dicen con claridad que cuando, sobre todo el apóstol Pablo, hablaba de la letra que mata, se refería a la ley de Moisés, a la letra de la ley de Moisés. Por ejemplo, en Romanos 7:6 dice el apóstol Pablo, pero ahora estamos libres de la ley. Quiero que noten cómo estos versos que vamos a decir están hablando de la ley. Y noten cuando suba yo la voz, porque la voy a subir cada vez que diga pacto, diga letra o diga ley. Incluso que diga muerte, porque el versículo que nos dice la hermana es que dice que la letra mata, ¿no? Exacto, entonces cuando diga yo muerte, cuando diga letra, cuando diga ley o pacto, todos esos versos que vamos a ver están hablando de eso. Entonces veamos. Dice en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Clarito está diciendo que no estamos más bajo la ley, que era un régimen viejo y que era de letra, y que el nuevo régimen es del Espíritu, igual que en Corintios, del versículo que nos dice la hermana. Y el contexto de este Romanos 7:6, por si alguien quería dudarlo, pues podemos leer un poquito antes, desde el Romanos 6:14, o sea, un capítulo antes, donde dice, porque todo eso está hablando de la ley, chequen después todo Romanos y van a ver que está dando un regaño a los judíos que no querían guardar la ley antes y se envanecían de que, ay no, pues nosotros somos de Dios. Y luego los gentiles que ya tenían el nuevo pacto, desdeñaban a los otros porque decían, ay, fuchi, son desechados por Dios. Y Pablo les da un regaño tanto a judíos como a gentiles en Romanos. Bueno, hablando de la ley, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes, porque ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí todo eso está hablando de la ley y la gracia, la ley y la gracia. A propósito de esto, yo quiero recomendarles que por favor vean los 3 videos que tenemos ya subidos que hablan sobre la ley y la gracia. El primero, número 1, se llama ¿Qué contestar a los que defienden la ley de Moisés? Es el número 1. Y con ese video muchos querían decirnos que entonces ya no tenemos mandamientos de Dios, porque si ya no hay ley, entonces ¿qué obedecemos? No tenemos ni mandamientos ni Dios, nos dicen algunos. Pero no. Entonces vean el video número 2, donde refutamos todo eso que dicen. Y el video 2 se llama No estamos sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y luego el video número 3, que se llama Nos reclaman que ¿por qué no obedecemos la ley de Moisés? Y ahí damos respuesta a algunos comentarios contenciosos. Esos videos ya los tenemos subidos desde antes en La Biblia Dice Así, pero en YouTube. Si quieres ya puedes irlos a ver ahí. Aunque si quieres verlos aquí en Facebook, espera unos días, yo creo que también vamos a subirlos por aquí. Vean esos videos para que entiendan bien este contexto de estos versos que estamos hablando, en donde se ve claramente que Pablo habla de que ya no estamos bajo la ley, ese antiguo pacto de la letra que mataba. Y bueno, nos pasamos adelante a Romanos 7:4. Ven que el versículo que leí ahorita hace un ratito era el 7:6, que no estamos bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, entonces leemos contexto, Romanos 7:6, un poquito antes, 7:4, vamos ahí, que dice, 2 versos antes del 7:6 dice, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro ahora, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Han muerto a la ley ya. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Quiero que noten cuando subo la voz. La ley provocaba muerte, y lo dice muchas veces la Escritura.
¿Por qué provocaba muerte? Porque nadie podía cumplir todas las obras de la ley, y solo el que cumpliere fielmente todas las obras de la ley vivirá por ellas, y nadie las cumplía todas. Producía muerte. Bueno, ese es el contexto de Romanos 7:6, régimen viejo de la letra. Pero veamos otros pasajes donde también habla de lo mismo. En Romanos también, pero capítulo 2, los que están con Biblia pueden ir rápidamente. Romanos 2 dice también: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te va a condenar a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres un transgresor. Entonces hay muchos versículos que hablan de la letra de la ley, que era para muerte, que era régimen viejo, que era antiguo pacto, de muerte, de letra, la ley. Pero ahora diremos, pero entonces, ¿es para muerte? O sea, ¿de veras la ley era para muerte? Pues la Escritura lo dice. Ahí en Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Porque en la ley nos acusaba a los judíos del pecado. Era un registro de que estás pecando, así que estás muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 7:10 dice: y entonces yo hallé que el mismo mandamiento que era para vida y que era bueno, a mí me resultó para muerte. O sea, la ley no era mala, el mandamiento no era malo, era para vida, pero el que no lo obedecía le resultó en muerte. Esa letra, todos estos versículos que hablan de letra de la ley, del pacto de la muerte, ¿no? Esa letra es a la que se refiere 2 Corintios 3:6, cuando dice: somos competentes ahora en un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata. La letra de la ley, quiero ser específico, la letra de la ley mataba, pero el pacto del Espíritu te da vida. Sí o no, el Espíritu Santo te da vida, y te da vida eterna. Ese nuevo pacto es el único que trajo vida. El asunto es que alguien podría decir: bueno, pero ¿acaso el nuevo pacto no está también escrito en letra? Sí, pero el versículo está diciendo exclusivamente que la letra que mata es la del antiguo pacto, no la del nuevo. O sea, por default ya está contestado eso ahí. Y en segundo lugar, ya yendo más a un plano espiritual que no podrá contender un contencioso que no quiere leer Biblia, bueno, pero ustedes sí lo van a entender. Resulta que en un plano espiritual, en cierta manera, sí hay una forma en que se pueden cumplir los mandamientos de Dios, no necesariamente por aprenderse la Biblia, el nuevo pacto de la letra, y aprendérselo en la mente. Porque ese nuevo pacto, dice la Escritura, dice: he aquí, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá en aquellos días. No como el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, porque ellos no obedecieron mi pacto y yo me desentendí de ellos. Mas este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá en aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Si están en letras de carne en el corazón. Pero se cumple espiritualmente, porque ¿saben cuántas veces les he dicho? Cuando tú, aunque medio apenas empieces a conocer la escritura del nuevo pacto, y tú te arrepientes con todo el corazón y le entregas toda tu vida al Señor Jesús, tú no tienes que pasar por los versículos que digan: ahora vete a predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque aunque sí está en letra, tu corazón ya lo tiene grabado el día que llegó el Espíritu Santo. A las pruebas me remito. ¿Por qué? Porque cuando tú amas verdaderamente, la clave de esto es verdaderamente, con pasión, con mucho amor. El que no tiene mucha pasión, mucho amor y verdaderamente ame a Dios, pues no lo va a entender. Pero el que sí se convierte y al otro día está profesando el amor a Cristo con sus hechos. Ya dejó el pecado, ya se puso a predicar a otros,
todavía no sabe bien ni qué predica, pero en su corazón, como ya están escritas esas leyes de Dios del nuevo pacto, ya está hablándole a la gente, oye, lee la Biblia, si quieres la leemos juntos, oye, ¿cuándo quieres y estudiamos la Biblia? O sea, a lo mejor no les da el mensaje del Evangelio, pero ya está haciendo la obra de Dios, que conozcan a Jesucristo. Y eso lo sabe por el Espíritu. De repente, antes era bien avaro y envidioso, se entrega, al otro día sale a la calle y ve a una persona necesitada y ya se despojó de lo suyo para darle lo que antes no hacía. ¿Cómo lo supo? Si no ha leído todo el Nuevo Testamento. Es que espiritualmente sí están las leyes de Dios escritas en su corazón, pero solo el que verdaderamente recibe Espíritu Santo y anda en amor de Dios. Mucho cristiano dice que recibe Espíritu Santo, pero hay que decirle, ¿pero por qué no lees Biblia? Ay, hermano, es que no tengo tiempo, es que no... Entonces no tiene las leyes de Dios escritas en su corazón. O le falta Espíritu Santo, o le llegó un día, pero no le hizo caso, mucho que digamos por ahí. Entonces, en realidad, sí se puede cumplir con la ley del nuevo pacto sin la letra. Pero resulta, es una especie de paradoja. Sí se puede, y lo vas y lo haces, y al otro día estás predicando y estás profesando la piedad, la misericordia, todo, ¿sí? Y no has leído la Biblia. Vale, entonces sí se puede. Pero la paradoja está en que parte de lo que dice la letra de ese nuevo pacto es, escudriñame las escrituras, te lo ordeno. Entonces se vuelve un mandamiento ahí. Pero tú todavía no lo sabes porque te entregaste ayer verdaderamente y con pasión y arrepentimiento, y aunque al otro día estés profesando ya todo lo que está escrito ahí en tu corazón, ya lo sabes sin querer, resulta que ese mandamiento de escudriña las escrituras también está escrito en tu corazón. Es decir, que aunque ya lo profesas porque está escrito en tu corazón, ahora ese mismo mandamiento escrito en tu corazón te hace que quieras leer la Biblia. No porque lo ordena el mandamiento que ni siquiera conoces, no lo has visto, sino porque está en tu corazón y dices, no, es que tengo necesidad de leer la Biblia, de escudriñar para enseñarle a esto y al otro, y no se tropiecen y no se caigan. Está en tu corazón. Por eso digo que es una paradoja. ¿Por qué? Está en la letra, podrías ignorarla y cumplir bien los mandamientos de Dios, pero solo para el que tiene Espíritu Santo. Hace un rato dije que no van a poder andar en santidad si no leen la Biblia. Sí, habló de que ni siquiera se han entregado a Dios, pues no podrán. Pero reciben Espíritu Santo e inmediatamente son santificados. Y pueden vivir en la santidad que les da la guianza del Espíritu Santo porque tienen las leyes de Dios escritas. Y sin embargo esa ley también les va a obligar por el Espíritu en necesidad a leerla por pasión. O sea que no se puede uno de todas maneras salir de que a fuerza se tiene que leer la Biblia para mostrarle amor a Dios. Quien que diga que le ama no querrá saber todo lo que piensa. ¿Qué me pide? ¿Qué me demanda? ¿Cómo está contento él? ¿Con qué cosas se molesta? ¿Cómo le puedo agradar? ¿Cómo le puedo dar una ofrenda agradable de mi corazón? ¿Cómo es la alabanza que a él le gusta? ¿Cómo me manda él que yo trate a mi hermano, a los animales, al prójimo, a mis padres? Yo honro a mis padres, pero ¿estará bien conforme a la Biblia? No, pues voy a checar porque no vaya a ser que mi amado se vaya a molestar conmigo. Yo no quiero que se enoje, yo lo amo. A ver, Señor, guíame, precioso Señor. ¿Cómo quieres que yo te sirva en esto? Es natural para el que ama a Dios. O sea, es como mucho abundar para tratar de convencer a alguien que no ame a Dios de que esto tiene que ser así. Pero nosotros que le amamos, pues ya sabemos que la letra que mata es la de la antigua ley y el Espíritu es el que nos da vida. Amén. Bueno.